Ya estamos de regreso en Ángulos y dejamos abierta antes de la pausa con nuestros invitados, integrantes del Observatorio Ciudadano del Transporte, si por lo que van a apostar es por lo posible, por lo deseable o por lo soñable, porque claro, uno quisiera pues un transporte eficiente en el que se pudiera transbordar, que los conductores estuvieran siempre descansaditos, que tuvieran un lugar donde poder comer y donde ir al baño, y eso hiciera que tuviéramos pues la posibilidad de tener un conductor relajado, a gusto en su trabajo y demás, pero luego habrá quien diga, no, pues es que ¿dónde ponemos esas bases, no? Por ejemplo. O, claro, uno quisiera un transporte como el europeo, en donde con un solo boleto me puedo transbordar y que tengamos unos camiones, por ejemplo, 2 pisos panorámicos, que sean limpios, etcétera, etcétera, pero habrá quien diga, eso no es posible. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son las prioridades? Y ¿hasta dónde se imaginan ustedes el observatorio llegando? Bueno, mira, yo creo que el Observatorio Ciudadano, tal como está representado, yo creo que lo que debe reflejar es lo que el ciudadano quiere y necesita. Yo creo que en ese sentido hay unas cosas están más rezagadas que otras, pero para muchos sectores o para algunos sectores sus necesidades son fundamentales. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo ha crecido un tipo de transporte público informal, como lo que ha pasado con los mototaxis, que son inseguros y cosas por el estilo, pero la gente ocupa ese servicio, ¿no? Entonces, por eso yo, cuando planteamos en la primera sesión de trabajo, yo planteaba que había 5 características que eran fundamentales. Hay quien el transporte público es muy caro y entonces tenemos que trabajar para que sea accesible económicamente. Precisamente ha habido la declaración de que ahora con la ruta modelo, por ejemplo, que se le va a dar prioridad al servicio sobre el negocio. Bueno, eso sería importante, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que para los sectores de personas con discapacidad, adultos mayores, el que el servicio sea incluyente es fundamental. Una persona con discapacidad, muchos de ellos no pueden abordar el transporte público que requieren para ir a trabajar, para ir a la escuela, etcétera, ¿no? Otra cuestión también fundamental es lo ecológico. Hoy estamos padeciendo en la ciudad de Guadalajara la calidad del aire. En estos días salió una medición. La mayoría de días ha estado muy malo la calidad del aire y eso pues no nos ayuda todos los que vivimos en la ciudad, independientemente que usen el transporte público o no. Entonces, la cuestión de la seguridad también es fundamental. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos que no hay una preocupación, y que vamos a estarla externando, de cómo hay rutas, y bueno, es generalizado, pero hay, por ejemplo, la 380, que es reconocida ya como la 680, donde constantemente las compañeras, las mujeres, viven agresiones sexuales, y eso no se ha dejado de lado. Como también hay otras cuestiones que se pierden la perspectiva. El servicio del transporte público está ubicado en un contexto, y en ese sentido a mí me parece que los esfuerzos que se están haciendo por educación vial y cortesía urbana son verdaderamente limitados, casi inexistentes. Hoy vemos también cómo muchos peatones, muchos automovilistas resuelven su necesidad independientemente de los derechos o de la seguridad en general, ¿no? Y entonces tendría que ir de la mano de un programa de educación vial. Entonces, no podemos darle la importancia a uno sobre otro. Es un sistema y que tenemos que trabajarle en forma conjunta. Ese es el reto del observatorio, ¿no? ¿Deseable, posible o soñable? Yo creo que las observaciones tienen que ir fundadas con cosas reales para un país como el nuestro, ¿no? Para nuestro nivel adquisitivo, pero sobre todo para nuestras necesidades. El transporte público es un sector estratégico del Estado. Si la población productiva no puede trasladarse a sus trabajos o a sus centros educativos para hacer un mejor país, un mejor Estado, pues entonces el país sufre las consecuencias de eso. Entonces, como un sector estratégico, todas las recomendaciones que haremos serán en el sentido de cómo lo transformamos, cómo lo modernizamos y sobre todo cómo lo llevamos hacia nuestros deseables, ¿no? Dentro de lo posible o deseable sabemos que hay siempre un margen importante en cualquier cosa que se proponga, ya sea pública o privada. Lo que nosotros haremos es un trabajo muy importante para poder decirles cuáles son por lo menos los mínimos,
para la población de este estado. Los mínimos es que no te atropelle un camión, no te quite la vida. Los mínimos es que te den la parada a tiempo. Los mínimos es que manejen de manera correcta. Los mínimos es que los conductores tengan todas las condiciones laborales para que el nivel de estrés no suba y puedan hacer bien su trabajo. Los mínimos es tener un prepago para poder, como tú lo decías en tu intervención, tener un sistema como el que nosotros queramos, pago por día, pago por número de transbordos, pago por mes, etc. Entonces, esos son los que vamos a estar trabajando y eso es lo que nos vamos a abocar para tener cambios inmediatos. No nos vamos a esperar 2, 3 años para ver las mejoras, necesitamos mejoras ya. Hoy se están perdiendo vidas, todos los días se pierden vidas y se lastiman las vidas de los jaliscienses y eso tenemos que transformar. Y decían, Alma, que van a cuidar que sean, por supuesto, recomendaciones que no sean ocurrencias. Así es, sí, porque muchas veces tenemos que ser más profesionales incluso que las personas que están en la función pública, porque los ciudadanos nos quedamos, las autoridades cambian. Yo desde mi experiencia, desde víctimas de accidentes, he notado que lo que ha funcionado en otros países es la tecnología. ¿Por qué no apostarle a la tecnología? Es relativamente bajo costo y alto el impacto. En esta nueva línea modelo que acabamos de ir a la inauguración, me di cuenta de muchas cosas. Ellos van a tener un GPS que va a reportar a una central. Eso va a ser barato y va a ser muy fácil de controlar. Ahora me pregunto, ¿esa central la debe de manejar la Secretaría de Movilidad, siendo el transporte público una concesión? No deben de manejarla las mutualidades o los empresarios. Ese GPS debe de reportar directamente a Movilidad. Ahí se van a reportar todas las anomalías. Cuando abren las puertas donde no son las estaciones, el regulador de velocidad, todo ya está muy basado en tecnología. Invertir en tecnología es lo mejor ahorita en transporte público porque van a tener un control a tiempo real de lo que está sucediendo en la calle. Ojalá sea una realidad y ojalá podamos lograr como Observatorio Ciudadano presionar para que esto pase. Los accidentes los generan las personas, la mayoría de las personas, luego los vehículos y luego las vías. Los vehículos, ahí está presupuestado que hay un cambio del parque vehicular de los transportes, de los camiones, eso es correcto. Están obligando ahorita a los concesionarios a que todos los choferes tomen el curso de 72 horas. Si lo hacen como marca la norma, creo que vamos a avanzar bastante. Y las vías, hay que trabajar mucho en las vías. Una propuesta que hemos estado viendo, que no se está invirtiendo en el peatón. Los paraderos tienen que ser separados y con barreras para proteger a los peatones, a los que están esperando el camión, y cosa que no sucede en la realidad. Son inversiones de bajo costo y alto impacto, porque yo siempre me pregunto, como representamos a víctimas, ¿cuánto cuesta una vida? ¿Cuánto cuesta una discapacidad? En este momento, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un balance de víctimas, de personas que viven con algún daño, con alguna herida que les dejó un accidente con transporte público o incluso de muertos, ¿cómo estaríamos en Jalisco? No, pues muy mal, sobre todo porque hay un subregistro de las lesiones. De las muertes pues no se pueden evitar porque pues pasan en el sitio y pues CEMEFO así las reporta. Tenemos un observatorio de lesiones que lo coordina Consejo Estatal de Prevención de Accidentes y la Universidad de Guadalajara. Ya estoy llevando a la mesa también que este observatorio hay que fortalecerlo en el área de transporte público para tener datos reales, evidencia científica para decirle al gobierno lo que está realmente sucediendo para que tome cartas en el asunto. Y había por ahí, le contaba antes de iniciar el programa, el caso, por ejemplo, de una de las chicas que murieron cuando se volteó un camión de la Ruta 30 ya por el Cerro del... Sí, era por el Cerro del 4, exactamente. Sí. Que 2 años después decía que no había recibido nada por parte del gobierno. En ese sentido, hoy hay ya un protocolo claro de que si alguien muere por manos del transporte público o resulta lesionado, ¿a dónde enviarlo o pagarle algo? El Consejo de Atención a Víctimas de Transporte Público no opera a favor de las víctimas. En él se analizan estadísticas, no seres humanos ni familias que sufren, y no están representadas las víctimas, ni derechos humanos, incluso ni todos los empresarios de transporte. No da una atención real a las víctimas, ni a las familias, ni personas que quedan con discapacidad. Este caso fue muy lamentable y el transportista dueño del camión que ocasionó esta desgracia, finalmente se escudó en que la víctima no traía su boleto, por ejemplo, después de haber estado en el lugar de los hechos y que la habían trasladado al Seguro Social en vez de a donde hubiera indicado su mutualidad. Bueno, si la niña quedó, Laura Carolina se llamaba, sí, 2 años con una discapacidad, 2 años luchando, murió hace poco y fue una víctima, pues sí, emblemática del transporte público, como ahora también lo es esta Fernanda Vázquez. O sea,
y no pasa nada, y el gobierno no hace nada. Yo creo que ya basta, yo creo que ya las víctimas deben de ser atendidas, escuchadas y digo, a veces los muertos no hay una reparación integral del daño porque los muertos no regresan, pero sí la decencia de tratarlos con dignidad a los que están sufriendo esa tragedia. Muy bien. Vamos a una nueva pausa. Después de la pausa platicamos acerca de si este observatorio se prestará a ser comparsa del gobierno, porque hay algunas críticas al respecto que dicen que en realidad están aplicando la Díaz Ordazista típica del PRI, que es que cuando tengas un problema crea una comisión y a todo el mundo se le olvida. Ya regresamos.